Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo un vídeo que, bueno, los que me seguís en Instagram ya sabéis de qué va. Estoy un poco nervioso, porque voy a dibujar con vosotros y siempre te da un poco de cosa para saber si te salen las cosas bien o no. Hoy os voy a hacer un vídeo que me habéis pedido muchos del canal sobre una aplicación que yo veo muy enfocada para manga y es el Ibis Paint, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo, os voy a explicar los pros y los contras de la aplicación y bueno, espero que os guste. Vamos allá. Bueno, pues al abrir el Ibis Paint, la primera pantalla que os sale es esta. Aquí tenéis una serie de ajustes así muy básicos. Importante el de la curva de presión, que os hablaré un poco más tarde, que me ha costado un poco configurar el programa. Y bueno, tienes una galería local, una galería online, donde puedes compartir tus dibujos y hay una serie de rankings y demás. Y luego, pues, tu galería, ¿vale? Como veréis, he estado practicando un poquito entre semanas y en huecos libres. Y he hecho algún dibujillo así de prueba. Bueno, el más elaborado es este, que lo podéis ver en Instagram, que la verdad es que disfruté mucho haciéndolo. Bueno, este fue una prueba en color y no he experimentado mucho con el color del programa, ¿vale? Pero simplemente era para saber cómo funcionaba el bote de pintura y demás. Y nada, distintos bocetillos que he ido haciendo, ¿vale? El programa en sí, bueno, al darle aquí al más, te sale una serie de tamaños preestablecidos. Yo estoy utilizando el tamaño HD, pero luego una vez estás dentro del programa, tienes aquí la opción de lienzos, en la cual puedes recortar y cambiar el tamaño. Yo lo voy a hacer un poquito más... vamos a hacerlo un poquito más ancho, quitando el mantener relación de aspecto, porque si no me va a mantener el aspecto de folio, ¿vale? Entonces lo voy a hacer aquí a ver, vamos a poner 2000, a ver, 2560, no, a ver, 2560, no me extraña, 2000, joder, vamos a ver, 2560, no me lo coge, a ver, es que estoy, ahora creo que sí, vale. ¿Veis? Lo hago un poquito más apaisado, ¿vale? Porque vamos a hacer una serie de bocetos. Luego, más opciones. Muy importante. Me ha costado tener una brocha a mi gusto, que sabéis que siempre para bocetear y para entintar utilizo la misma brocha. Y la que he utilizado es pluma fuerte, ¿vale? Y he tenido que buscar por internet la forma de configurarla. Y la configuración que tengo es el estabilizador a 5, porque si no, no me salía bien el trazo que a mí me gusta. Salía muy redondeado en el final del trazo y en el principio del trazo, y está así. A 5, ¿vale? Fuerza de atenuación lo he quitado. Esto está tal cual. Tiempo real y herramienta de dibujo off, ¿vale? Y luego en configuraciones, la curva de presión, que es la presión que ejerces en el inicio y en el final del trazado, yo la he configurado así. No sé si a vosotros os irá bien, podéis ir cambiándola, pero bueno, en principio yo la he configurado así, ¿vale? Y esto, bueno, es bastante importante para que salga un trazado como este, ¿vale? Así que bueno, esta es una parte fundamental del vídeo. Una vez hemos configurado la presión y el trazado, os voy a explicar un poquito el tema de las capas, que como sabéis, siempre es importante en cualquier programa de dibujo. Luego os voy a hablar un poco de la historia del manga, de mis gustos y demás, y un poco sobre brevemente, pues, sobre los mangakas que me gustan y cosas interesantes del manga, ¿vale? Mirad, si le damos aquí, pues podemos hacer hacer nuevas capas dándole al más, ¿vale? Agruparlas, como en otras, clonarlas, es decir, duplicar las capas. Podemos darle la vuelta al dibujo, porque si estamos haciendo un dibujito así y queremos verlo desde la otra perspectiva, pues le damos aquí
y cambia, ¿vale? Esto es fundamental para ver los errores que se cometen, darle la vuelta. De hecho, pues yo cuando dibujaba utilizaba un espejo, así que esto, fijaos, esto es para mí es mucho mejor. Y también se puede girar de arriba a abajo, ¿vale? Luego esta es invertir el color de la capa, o sea, lo blanco en negro y lo negro en blanco, ¿vale? Y esto es para borrar. Si tenemos aquí un dibujito, para borrar toda la capa, ¿vale? Cosas que me gustan y que no me gustan. Bueno, lo que me gusta es que es gratis, pero claro, sabéis que todo lo gratis pues implica que realmente pues el desarrollador tiene que sacar dinero de alguna forma, entonces pues te mete aquí publicidad, que es bastante intrusiva. Y luego otra cosa, aquí hay una serie de pinceles, ¿ves? Te salta si tú no pagas nada, para usarlo gratis, pues tienes que ver un vídeo de publicidad. Que os lo voy a ahorrar, ¿vale? Pauso un momentito el vídeo, le doy al wifi, me veo el vídeo para poder dar todas las herramientas y ahora seguimos. Como veréis, esto es un poco rollo. Bueno, otra cosa que no me gusta, sinceramente, vamos a ver, para quitar la publicidad hay que pagar 9,99 euros. Y que ya me parece un dinero por el cual puedes pagar por algunas aplicaciones de las que os he enseñado yo por aquí. Y luego es que encima tiene una suscripción de 2,90 euros al mes, que no parece mucho, pero realmente por ese precio creo que está, sinceramente, con todos mis respetos a quien os guste, creo que está mejor el Clip Studio. Aunque sí que es cierto que esta aplicación sí que tiene el licuar, que no lo tiene el Clip Studio. Con el Clip Studio lo tienes que hacer un poco con la transformación de malla, este tipo de cosas, pero sigo pensando que es mucho más completo y más profesional el Clip Studio. No obstante, me gusta mucho los trazados en este programa. Y la verdad es que la mejor... Bueno, tenéis también lo del tema del lienzo, añadir un marco y demás, y a ver, ¿veis? Para hacer viñetas, pero sigue, la verdad es que se hace bastante facilito, pero creo que sigue siendo más completo el Clip Studio. Básicamente pues tiene borrosidad, difuminar con el dedo, que sabéis que a mí esto para mí es vital, modificar el lienzo y transformar. La transformación, tenemos transformación normal, si le damos aquí rotamos, ¿veis? Y agrandamos, rotamos. Si le damos aquí, podemos hacer la perspectiva. Y si le damos aquí, pues forma libre, ¿no? De malla. La típica, ¿vale? Así que, así a grosso modo, básicamente esta es la aplicación. Y ahora vamos a empezar con el dibujo. Así que a ver qué sale, chicos, no sé yo. Os voy a enseñar, hace mucho que no dibujo manga y bueno, puede salir cualquier cosa. Pero bueno, os voy a enseñar primero un dibujo que hice hace tiempo, hace tiempo, para un concurso de DeviantArt, y vamos a empezar con ello, venga. Pues mirad, este es el dibujito que os decía, lo hice para un concurso, llevaba sin dibujar manga... Pues no lo sé, años y años. Y hice este dibujillo y la verdad es que me entró el gusanillo porque es un estilo que me gusta. Es que, a ver, lo del tema de los estilos, yo os recomendaría pues que no despreciéis ningún estilo de dibujo. O sea, sí que es cierto que el manga tiene una idiosincrasia particular, muy relacionada con el país originario del dibujo, que es Japón. Tiene sus normas, tiene sus técnicas, pero no deja de ser dibujo y os puede enseñar, os puede dar claves fundamentales para otro tipo de dibujo, para cómic y demás. Los orientales tienen una forma de dibujar muy minuciosa, no es igual a la nuestra en anatomía y demás, pero no deja de ser fantástico, ¿no? Dibujan con unos trazados muy perfeccionistas, unas tintas súper limpias, juegan también con los negros, o sea, básicamente es como dos evoluciones del mundo del cómic, una occidental y otra oriental, paralelas, y que al final han llegado un poco a lo mismo. O sea, también hay, desde hace mucho, yo creo que
A ver, la novela gráfica en Occidente empezó con un Will Eisner con contrato con Dios, realmente. Creo recordar que después de la Gran Depresión, pero los japoneses también han tratado temas más maduros en sus cómics desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, hay cómics como Adolf o el propio Akira de Otomo. Bueno, son obras pues o bien de ciencia ficción o demás, tienen muchísimo valor y no son tampoco lecturas para infantiles ni mucho menos. O sea, tienen cierta enjundia y realmente el cómic manga tiene muchas historias adultas, más allá de que os quedéis con Akira Toriyama, Dragon Ball y demás. No, el cómic también, el cómic japonés se mete en temas también importantes, historias maduras y bueno, creo que deberíais echarle un ojo a ciertos cómics si os gusta a ciertos mangas si os gusta el mundo del cómic. Y bueno, vamos allá. Os explico, yo el manga empecé a verlo gracias a mi hermano que empezó a aficionarse al cómic manga, pues más o menos os diría que en los 90 y pico, yo tenía 16, 15 años. Realmente manga hemos estado viendo desde siempre, porque series como Heidi o La abeja maya, pues a lo mejor os sorprende, pero son creaciones del estudio Ghibli, de Hayao Miyazaki. Bueno, todavía no era estudio Ghibli, creo, en esa época, y realmente es que son cosas que hemos interiorizado desde muy pequeños sin darnos cuenta, ese tipo de dibujo, ¿no? Y bueno, básicamente... Bueno, voy a empezar mientras hablo con vosotros a bocetear un poco. Siempre para bocetear bajo la opacidad. Y bueno, pues es un poco lo que os decía. Pues qué tipo de cómics empecé a leer. Pues yo recuerdo, sobre todo, creo que el primer manga que entró en casa fue de Masamune Shirow, Appleseed. Appleseed, que bueno, Masamune Shirow, no sé si conocéis la película, una película que se llama Ghost in the Shell. Pues el mangaka que hizo esos cómics es Masamune Shirow y bueno, yo me quedé alucinado porque claro, uno tiene la idea pues eso de los típicos ojos grandes y demás, no, a ver, el cómic de Masamune Shirow tiene una calidad gráfica brutal y sobre todo son súper minuciosos a la hora de realizar maquinaria, los tanques que salen en el cómic pues son increíbles. O sea, tienen un detalle, las armas y demás, tienen un detalle brutal, o sea, brutal, espectacular. Y bueno, luego también recuerdo que me marcó mucho la obra de Rumiko Takahashi, Ranma un medio, que si tenéis oportunidad de verla es deliciosa, es genial, es súper graciosa además. Y bueno, recuerdo que nos gustó mucho. El anime y las series, recuerdo que, bueno, más allá de todas estas que os digo, de cuando éramos pequeños, de Marco, Heidi y demás, la primera que fue como una bomba fue Dragon Ball. La vimos cuando se empezó a emitir en España de vacaciones, la vimos en el canal valenciano, aquí en España, en la zona de costa, nosotros somos del centro de Madrid, y la vimos mi hermano y yo, y nos quedamos alucinados, o sea, era algo totalmente nuevo, y es que es una cosa que yo creo que sigue manteniendo el manga, o sea, es que el manga sigue siendo fresco y sigue aportando historias que, claro, nos sacan un poco a los occidentales, un poco nos sacan de nuestra zona de confort, ¿no? Es como son historias que realmente tienes que interpretar, o sea, no están dentro de nuestra cultura y la cultura japonesa es muy cerrada, excesivamente cerrada quizá, para ciertas cosas y bueno, tienes que interpretarlo a tu modo, pues ciertas cosas culturales de allí y nunca llegas, a mí lo que me pasa con el manga es que siempre tengo la impresión de no llegar a entenderlo todo al 100%. Me encanta, pero no llego a entenderlo todo al 100%. Más autores, pues Alita,
también entró en mi casa y bueno, es una obra fundamental. Alita Ángel de Combate es brutal, o sea, también me marcó mi forma de dibujar y demás, porque en esa época, pues ya os digo, con 15, 16 años, pues os podéis imaginar, eso para mí fue un impacto. Y luego es que aparte, pues lo que os decía, pues en los mangas hay más temas adultos, más erótica, por así decirlo, y bueno, pues son obras que para mí, para mi hermano y para mí fueron como una pequeña revolución, la verdad. Y bueno, como veréis, he bajado la opacidad de la capa de abajo y voy a hacer un entintado que la verdad es que el entintado en esta aplicación es excelente. O sea, es excelente el control sobre la línea. También es cierto que con el Paper-like estoy bastante contento. Tenéis un vídeo ahí donde lo analizo y sobre todo para este tipo de dibujo pues el control sobre la línea es muchísimo mejor de los trazados. Voy a hacer así, creo que voy a hacer una hoja con varios bocetos, ¿vale? Y entintaré alguno. Pues a ver, dentro del propio manga hay formas, hay 1000 estilos. Pues ellos supongo que nuestro dibujo lo verán igual, lo verán parecido con la forma de los ojos y demás. Bueno, hay varias cosas que no me gustan de la aplicación. No sé cómo quitar el hacer dibujos con el dedo. Eso no me gusta nada. Y otra cosa que cuando presionas un poco de más, te sale el tintero y el cuentagotas, perdón, y te coge el color y muchas veces a mí eso, que a veces presiono de más el lápiz, es bastante engorroso, ¿vale? Pero es lo que os digo, que tengo que reconocer que hay ciertas cosas que están muy, 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 muy bien en la aplicación, ¿eh? Y otras, pues que no me gustan. Yo os digo las cosas como las siento, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. Es decir, yo os doy mi opinión. Yo me gastaría el dinero para gastármelo mensualmente en el Manga Studio. Pero es lo de siempre. Imaginaos que estáis muy acostumbrados a esto, como me pasaba a mí con el Photoshop en su día. Pues hombre, pues hay cada uno que valore, ¿eh? Pero a mí me parece mucho más completo el Clip Studio y por el mismo dinero me parece mejor. Es cierto que este es mucho más sencillo, me recuerda más al Procreate en cuanto al interface y demás. Eso es así, eso hay que reconocérselo. Entonces ahí ya valorad vosotros. Bueno, como veréis, a lo mejor os sorprende verme dibujar así, no sé. Supongo que no os esperabais que me gustase el manga y que me defendiera un poco con este estilo. Bueno, pues es lo que os digo. Es que lo de los estilos, yo es como la música, ¿no? Es que a mí me gusta el heavy y me gusta el heavy y no salgo del heavy. Pues bueno, pues mira, me parece muy bien, pero yo soy más más ecléctico, no sé, a mí me gusta coger un poco de todo, es decir, el manga tiene muchas cosas que a mí me han ayudado muchísimo, y si yo me cierro y al cómic europeo y al cómic americano y no sé qué, pues me las hubiese perdido. Yo sinceramente, chicos, creo que debéis tener curiosidad por, por ver otras culturas y por ver otros tipos de dibujos. No sé, es mi opinión, ¿eh? Creo que al final, si no lo haces, te pierdes cosas. Y bueno, habrá gente que critique mucho bueno, por cierto, este vídeo no sé si llegará a verlo hasta aquí, pero Carmen, este vídeo te lo digo a ti, Carmencita Ron, que te quiero mucho. Es una amiga mía y nos conocimos gracias al manga, hace ya muchos años. Que pues eso, que está bien, está muy bien abrir la ventana a otras culturas y experimentar otras cosas. Y lo que os digo, creo que cargar estas cosas a la mochila nunca os va a venir mal, porque es aprender, es aprender. Y aparte, bueno, ya no es solo el manga, pues la gente que está muy enganchada, pues al final pues aprende japonés, visita Japón, y es lo que os digo, no sé, a mí todo esto me parece muy enriquecedor. Quien se lo pierda por prejuicios y que piense que esto son cosas de adolescentes y no sé qué, mirad, en Japón lee los cómics, los lee todo el mundo, adultos de 60 años.
y no tienen los prejuicios que tenemos nosotros hacia el mundo del cómic aquí, que me hace mucha gracia. O sea, es que los del cómic son unos frikis. Los del cómic son unos frikis, pero el mundo del cómic ha dado obras maestras, por ejemplo Maus, que ya os hablaré en otro día de cómic más occidental, por ejemplo Adolf también, que es un manga, y luego me hace gracia porque luego todo esto pasa a la cultura popular, en cine y demás, y en películas a lo mejor como bueno, que al final han tenido muchísimo éxito, como un día, me parece que se llama Un día de furia, está basado en un cómic. Hay muchísimas películas que al final han tenido V de Vendetta, yo qué sé, Watchmen, pero From Hell es, bueno, la película es lamentable, pero el cómic me parece una lectura adulta totalmente y de verdad, y que te hace un retrato de la cultura londinense de la época brutal. Entonces yo toda esa serie de prejuicios que tiene la gente, no, es que los niños con los mangas y no sé qué, bueno, oye, habrá de todo, habrá gente que se pase y habrá gente pues que se quede con lo mejor. Esto al final es cultura, y en el mundo lo que hace falta es más cultura, creo yo. Bueno, pues voy a seguir haciendo aquí bocetillos a ver qué me sale. Bueno, como veréis, este es el típico estilo, pues con los ojos así redondeados y demás. Mirad, voy a bajar un poquito para que veáis también cómo lo transformo. Voy a bajar un poquito el ojo, porque lo veo un poco descuadrado, ¿veis? Bueno, le damos aquí y a ver, que estoy en la capa diferente, perdón. Nos vamos a nuestra capa aquí y voy a bajar un poquito el ojo, ¿vale? Porque yo muchas veces cuando aboceteo hago estas cosas, y utilizo el licuar también pues para determinadas cosas. O sea, bueno, mirad, para seleccionar, una vez le damos aquí, hay que darle, a ver, hay que darle aquí. Hay que darle ahí para deseleccionar, pero no os volváis locos. Es lo que os digo, muchas veces utilizo el licuar y demás pues para corregir fallos anatómicos y demás. Es verdad que la anatomía en el manga es muy diferente también, es cuidada, es muy cuidada también, pero bueno, tiene sus normas. Por ejemplo, en los cómics creo que se llaman shonen, no me hace mucho caso porque hace mucho que no veo el tema, de estos que son así como muñequitas y demás, pues las reglas anatómicas son distintas. Y en lo que llaman chibi, voy a hacer un chibi, a ver qué me sale. Pues también, que son pues las típicas, los chibis son estas que hacen así adorables, super cookies, que tienen así los ojitos y demás, y las boquitas pequeñitas, pues eso, hacen unas caras súper grandes. Me recuerda un poco a Akira Toriyama. Me gustaba más en la primera fase, cuando Goku era niño, me gustaba muchísimo más que luego en Dragon Ball Z. Dragon Ball Z me dejó de... Que también podemos hacer un dibujo a lo Akira Toriyama, que es un estilo propio, yo creo. Bueno, pues así sería un poco el chibi, ¿no? Así adorable, ¿no? No sé si lo apreciáis, voy a subir un poquito la... Pues este sería así un poquito el tema del chibi. Veis que las cabezas son mucho más grandes, las boquitas las hacen así las hacen distintas, más pequeñas, las juntan. Todo tiene sus propias normas. Y son muy cuadriculados, eso sí. Vamos a hacer un dibujo así, estilo Goku. Pues sí. Pues la verdad es que el manga siempre me ha atraído, siempre me ha enseñado cosas. Y hacía mucho tiempo, ya os digo, que no lo dibujaba, pero porque no sé, oye, los gustos de cada uno pues van evolucionando de forma distinta y ya está. O sea, no hay más tutía, no hay que darle más vueltas. Y bueno, me gusta más dibujar otros estilos, pero con el manga también me siento cómodo de vez en cuando. Es como un juego, ¿no? Ahora, pues la verdad es que sí que me apetecía hacer este vídeo con vosotros, sobre todo para demostraros que no hay que encerrarse con un estilo solo y que no hay que menospreciar otros estilos de dibujo, nunca, jamás. O sea, un buen dibujante lo es aquí, en Japón y en China, eso da igual. Bueno, pues así un poco para que veáis. No,
A ver. Las orejas de Akira Toriyama siempre son muy particulares. Vamos, le pone unos soplillos que no veas. Y unos cuellos así musculosos, así. Unas entradas así como las mías, de pelo. ¿Veis? Vamos a entintarlo para que veáis. A ver cómo lo puedo hacer. Vamos a ver. Y otra cosa, como veréis, esto yo lo he aprendido copiando. No es malo copiar para aprender a dibujar. Lo que sí que os digo es que, por ejemplo, si copiáis de Akira Toriyama, no hagáis luego todo como Akira Toriyama. O sea, intentad buscar vuestro estilo. Está bien, a lo mejor os sirve de base para otras cosas, pero creo, yo ahí sí que le doy más valor a los que saben luego adaptarlo, a llevárselo un poco a su terreno, ¿no? Porque si no es que todos seríamos clon de Akira Toriyama. Y eso tampoco es, no sé. Es que yo veo mucho por internet, pues eso, la gente, pues no, pues que se dedica y, y solo hace dibujos de una forma. Pues no, intenta explorar otras cosas, que bueno, no está bien, o sea, no está mal, cada uno tiene ahí sus fases en la vida, pero bueno, que creo que también hay que explorar otras posibilidades, ¿no? Esto, al final, cuando sabes dibujar, tampoco tiene mucho misterio, ¿eh? No es que sea... Lo hace... O sea, son dentro de lo que cabe, son formas de dibujar relativamente sencillas. Lo que yo le pongo en valor a Akira Toriyama es sus diseños de personajes, de ropa, de tecnología, lo que digo siempre, o sea, lo que os he dicho antes, son brutales. Ahí sí que son mucho más minuciosos que casi que diría que los autores occidentales son casi enfermizos. O sea, los tanques, además, se cogen las referencias fotográficas y demás, y es brutal. O sea, ahí sí que os tengo que decir que chapó, por los autores japoneses. Ahí hacen una labor de documentación. Y Akira Toriyama, los vehículos. Ahí nos dan mil vueltas. Ahí tenemos mucho que aprender de ellos, ¿eh? Bueno, habéis visto, ¿no? Pues así, un buen ejercicio es esto que estoy haciendo. Yo coger un documento en blanco a bocetear. Yo recuerdo cuando yo lo hacía todo en papel, pues para mí, claro, el papel, oye, cuesta dinero, se gasta y demás, y para mí cada hoja de papel la tenía que aprovechar hasta el último momento, vamos. O sea, tenía que sacar hasta el último, hasta la última esquina del papel. Luego también tiene sus propias onomatopeyas y demás, sus propias normas a la hora de hacer los cómics. Son sus claves. A ver, es lo que os digo, que tienes que saber, pues adaptarte un poco a su cultura, ¿no? A su forma de hacerlo. Bueno, pues si te gusta y te apasiona, pues ¿por qué no? Hay muchos autores occidentales que hacen manga y que lo hacen muy bien, no tienen nada que envidiar, a los japoneses. Si es vuestro estilo, adelante. Si es vuestro estilo, adelante. Luego también las expresiones son muy peculiares, ¿no? Tienen, por ejemplo, lo de las venas que les hacen, la gota. Pues un poco eso, ¿no? Quien conozca un poco el manga sabe de lo que hablo. A ver, ¿qué es esa nariz? Son súper expresivos. Pues yo, por ejemplo, ahora esto, imaginaos, pues esto con el especial este, le bajamos y podemos hacerle una mosca distinta. Como es el boceto, luego esto nos va a servir para entintar de forma diferente, ¿no? Vamos a ver.
El boceto es una referencia, ¿vale? En mi caso, hay gente que lo toma y lo tiene que hacer hasta la extenuación y moverlo y removerlo. No sé, en mi caso yo lo utilizo, ya os digo, cuando son para mí, pues yo lo utilizo de forma muy somera, no le doy tampoco. Luego con las tintas ya le doy yo los acabados que quiero. ¿Veis? La verdad es que entintar es una maravilla con esta aplicación, ¿eh? Es una gozada. Como complemento para otras aplicaciones y luego a lo mejor compartirlo y demás, la tinta y colorearlo, por ejemplo, en Procreate o en Infinite Painter, pues bueno, oye, es gratuita. Pues que tenéis que aguantar ver un vídeo para utilizar todas las estas, pues bueno, pues ya ves tú lo que tarda, 3 minutos. A mí eso no me... Luego es lo que os digo, que si puliesen 2 o 3 cosas, joder, sería muy buena aplicación. No me extraña que me dijerais que queríais que lo enseñase. O sea, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. No es ideal, pero joder, gratis, pues ya ves tú, genial. Y esfuerzo, chicos, lo que os digo siempre, ¿eh? O sea, hay que esforzarse para, para llegar a estos resultados. Y calcad, o sea, yo os diría que calquéis. Si queréis empezar desde el principio, bajaros dibujos, lo ponéis en una capa inferior como si fuese vuestro boceto, le bajáis la opacidad y hacéis lo que estoy haciendo yo. O bien entintáis y demás, y ya está. Y así es la forma de empezar a aprender. Luego, una cosa que os voy a decir cuando, por ejemplo, vamos a ver. Cuando bajéis algo, imaginaos que os habéis bajado este dibujo mío, ¿vale? Cuando uno empieza a dibujar, lo lógico es que haga esto. Así. ¿Vale? Yo os propongo que hagáis ejercicios así, subiendo y bajando los grosores, ¿vale? Para coger soltura. Porque lo suyo sería que, aunque lo tengáis que hacer muchas veces, que intentéis hacer los trazados así. ¿Veis? ¿Que os sale así al principio? Bueno, hasta que eduquéis la mano y el ojo, ¿vale? O sea, lo suyo sería, ya os digo, que hagáis trazados así, sobre todo para la tinta. Para bocetear, bueno, es más normal que peinéis la línea, que hagáis este peinadito, ¿vale? Pero si lo que queréis, ya os digo, es coger soltura con el trazo, como si tenéis que estar 1000 veces, ¿vale? Es mi recomendación, que empecéis a hacer eso. Y bueno, creo que vamos a hacer más sesiones de aboceteado. Lo que pasa, a ver, quiero que entendáis que me da miedo porque hay veces que, joder, yo aboceteo cosas y luego no llegan a buen resultado, ¿no? Pero bueno, creo que sí que os viene bien verme dibujar para que podáis coger los conceptos. O sea, que creo que son vídeos que sí que os pueden ayudar, ¿vale? Así que bueno, este es mi vídeo de esta semana, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Os enseño más cositas y vamos hablando, ¿vale? Un abrazo a todos y cuidad mucho.